buenas tardes, muy bienvenidos. Y dirán, ¿y esta mujer de qué se ríe un poco? Digo, pues es que ya, de verdad, hoy sábado 17 de junio, con un calor aquí en Madrid que te mueres, que si no te lo tomas un poco ya, pues con una sonrisa, pues la verdad es que no merecería la pena. Porque es que hoy, madre mía, sí que todos son desgracias para el gobierno. Bueno, eso a mí me hace gracia. Porque fíjense que hoy, esta semana, yo la de veces que les he hablado yo del ingreso mínimo vital, de los cuentos de la lechera de Escrivá con ese asunto, que si el autobús, que si 500.000, que si, pero el caso es que él había dicho 2,5 millones, el caso es que todos los años quedaba dinero sin repartir en los presupuestos, pero 1.000 millones, no se vayan a creer que cualquier cosa. Y ahora viene el AIREF, de donde él salió y hacía esos informes que decíamos, oye, pues ¿qué informes hace y tal? Bueno, pues le ha pegado un palo, que ahora se lo vamos a contar con pelos y señales, porque además Fernando estuvo allí y lo oyó todo en primera persona. El caso es que se ha cogido uno de esos globos que se coge Escrivá, que tiene una mala... que bueno... Pero es la realidad. Pues oye, te lo han auditado y te han dicho que no está, que no mientas más sobre este particular. Ahora le daremos los detalles. Luego hablaremos también de las mamarrachadas y las cosas peligrosas que se les están ocurriendo a los de Sumar. Que unas son mamarrachadas como esto de la ley del tiempo, porque el tiempo es lo más importante que tenemos, porque los abuelos de mi pueblo, de allí, de mi región, se salen al sol, al banco, y ese es su tiempo, porque la gente que no tiene patrimonio lo que tiene es el tiempo, en fin, una ley del tiempo, que es meter el dedo en el ojo a los empresarios allá de paso para hacerle los turnos, la tal y la cual. Y luego hablaremos también de alguna de las cosas que propone Feijóo, que parece que en principio va por buen camino. Vamos a ver si luego se atreven en los 100 primeros días a hacer lo que tienen que hacer. Y vamos con todo esto y con la estrella Calviño, que ahora pues es entre ella y Escrivá son los activos de Pedro Sánchez, así que le va a ir fenomenal. Sí, les va a ir fenomenal, lo digo con toda la ironía. Javier Santa Cruz, muy buenas. Carmen. Fernando, ¿qué tal? Chevals, muy buenas. Muy buenas. Porque claro, si ahora resulta que Calviño y Escrivá son lo más, pues llevan unos cuantos días que, madre mía, para ser activos y salvavidas, yo no me subiría a esa tabla. Con amigos pero, así, ¿para qué quieres enemigos? Madre mía, yo no me subiría a esa tabla, pero bueno, parece que no tienen de momento, porque estos son capaces de cualquier cosa, de momento parece que les sale todo bastante regular, ya no solamente en la economía, sino también en la política, ¿no? Que están aquí intentando ahora vender la economía y lo majos que somos y Pedro Sánchez en Europa, y va un delegado del gobierno y va y zasca y les rompe otra vez la campaña, pero bueno. O luego otra que yo me he quedado, o sea, la directora del Instituto de la Mujer, que ha dicho, dice, dice, si es que lo de Bildu es verdad, o sea, es que es una maravilla lo de los de Bildu, son buena gente, casi le ha faltado decir ya, o sea, son santos varones. Bueno, eso es otra historia. El caso es que a la vista de, bueno, pues que tampoco es que de momento nos estén vendiendo nada de particular, pues nos quieren vender a Calviño y nos quieren vender a Escrivá. Y entonces, pues por empezar por lo último, que ha sido lo de Escrivá, oiga, es que Escrivá, el ingreso mínimo vital, bueno, aparte que la seguridad social es un desastre absoluto, y si no que se lo vas a la calle y lo preguntas, o sea, ¿ha sido usted capaz de conseguir una cita? ¿Habla usted alguna vez con la seguridad social? ¿Cuánto le han tardado en darle la jubilación y tal? Pues 4 meses, 5 meses, me he tenido que ir a Toledo, me he tenido que ir a Ciudad Real, porque es un puñetero desastre. Entonces, aparte de eso, y que el único activo que tiene es haber subido las pensiones el 8,5%, que ya veremos el año que viene cuántos tienen que devolver un porcentaje de ese 8,5% porque les salta la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital. Esto se suponía que era una ayuda a la gente que estaba pasándolo fatal, por allá por hace 3 años ya, o sea, esto fue muy al principio de la legislatura. Dijo, no, y además es que yo lo tengo guardado, porque mucha gente dice, no, dijo 500.000, no, dijo 2,5 millones de personas. Otra cosa es que fueran familias, pero no, personas, porque el AIREF ha dicho personas. Sí. Dijo 2,5 millones. El AIREF ha dicho familias. ¿Ha dicho familias? Cuenta por hogares, sí. Pues yo creo que había dicho personas, pues rectifico. Bueno, pues hogares. Entonces, los 2,5 millones, no me acuerdo cuántos hogares eran, 850.000.
Y resulta que él estaba vendiendo, que se lo había dado a 500 y pico mil, y llega la AIREF y dice, no, que se lo has dado solamente a 284.000. Fernando, cuéntanos los datos, que los tienes más frescos que yo. Estuvo muy bien el informe de la AIREF. La verdad es que yo estaba allí presente. Fue una rueda de prensa, porque a veces la AIREF hace formatos off the record. Para quien no lo sepa, es algo que se puede contar, pero no publicar en boca de los altos cargos de la AIREF. Pero Cristina Herrero fue muy dura. Cristina Herrero, que fue la 2 de Escrivá en la AIREF. Para que todo el mundo lo entienda, lo vamos a hacer con el ejemplo que puso ella. Escrivá estaba contando el ingreso mínimo como si la nómina de pensiones se cuenta solo los nuevos pensionistas, pero no se eliminan los pensionistas que van falleciendo. Entonces eso se está haciendo con el ingreso mínimo. Solo se cuentan las altas, pero no se descuentan las bajas, ¿no? Por lo tanto, oye, que es bueno que la gente salga del ingreso mínimo, ¿no? Porque eso significa que prospera económicamente, que encuentra un trabajo a lo mejor que le evita cobrar esta prestación, es bueno. Pero claro, Escrivá o el gobierno no descuenta las bajas. Entonces el informe es durísimo. Por darte las cifras precisas, efectivamente, Cristina Herrero dice que hay 284.000 hogares a fecha de 31 de diciembre cobrando el ingreso mínimo, muy lejos de los 840.000, eso es un 35% aproximadamente, y Escrivá dice que hay 627.957 hogares. Claro, la cifra es que no es ni la mitad, entonces baila por sí sola, ¿no? Entonces Escrivá reaccionó con un comunicado durísimo, marca de la casa, porque Escrivá, lo has dicho bien, pero Escrivá tiene, creo que se puede decir, una mala un carácter, mejor dicho. Tiene un carácter complicado, que se lo cuenten a los compañeros que trabajaron con el BBVA o en la propia AIREF. Y a todos los que se han ido de que no le soportaban, que han sido por lo menos 6 o 7 altos cargos, que eso se ha dicho poco, y a Calviño también. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, pues incluso, primero, guardar un respeto al órgano fiscalizador. La AIREF es un organismo al más puro estilo profesional, es decir, recordemos que nos lo impuso Bruselas después de lo que pasó en la anterior crisis, y hay que tener un respeto hacia ellos. Hacen las cosas muy bien, ¿eh? No es un órgano que improvise las cifras ni nada, sino que hace un análisis. Este análisis llevaban 2 o 3 meses trabajándolo, es el segundo, y lo que demuestra es que el ingreso mínimo no llega a quien llega. Perdona, y ya acabo, que me enrollo demasiado, pero es que hay muchísima información. No. Hay un dato muy preocupante en la opinión, que dice de que 6 de cada 10 potenciales hogares que tendrían derecho a cobrar el ingreso mínimo ni siquiera lo piden. Por diferentes motivos, o no lo saben, o gente que está totalmente fuera del sistema, o gente que quiere permanecer en la economía sumergida y no quiere pedir el ingreso mínimo. Esto es un drama. Es decir, ya puedes poner 25 autobuses que se recorran todas las provincias de España, ya puedes aprobar incentivos, ya puedes lo que sea, que la gente no pide el ingreso mínimo. Entonces, bueno, es una prestación que efectivamente fue aprobada al principio de la legislatura prácticamente por unanimidad, todos los grupos la apoyaron, y yo creo que el PP la va a mantener, incluso la debería impulsar. Vox se abstuvo en esa votación de convalidación, pero es una prestación que es bien intencionada, pero no llega a quien tiene que llegar. Pero es que yo creo que el principal problema, no digo el único, es la burocracia todo lo que los requisitos que tienes que presentar, que poseer. Tienes que presentar la declaración de la renta de todos los miembros de la familia. Y dice, pero vamos a ver, si yo soy una familia de vulnerables, ¿qué me está hablando usted de la declaración de la renta? ¿Dónde me meto yo en Internet a hacer eso si yo no tengo ni cuenta corriente en Internet ni sé de qué me está hablando? O sea, la excesiva burocracia. Él mismo puso trabas para darlo. Porque eso es poner trabas. Claro, pero el problema es que... Era una cosa, ¿sabes por qué? Porque dijo, yo me acuerdo, lo primero que dijo fue: a los primeros 500.000 se los vamos a dar de oficio, porque tenemos todos los datos. Oiga, pues si tiene usted todos los datos, ¿para qué le pide que le dé a usted los datos que usted ya tiene? A ver, lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital durante todos estos años es un gran ejemplo de el desastre que por dentro tenemos en la administración pública, y además en lugares tan importantes como es la administración de la seguridad social, por un lado, y su comunicación de datos y la circulación y el contraste de esos datos con otros organismos fiscalizadores, especialmente con la agencia tributaria, con las comunidades autónomas, por ejemplo, a la hora de calcular y también de intentar comparar con otros ingresos mínimos, otras rentas básicas que ya existían a nivel autonómico, tanto antes de la aparición del ingreso mínimo vital como luego posteriormente. Pero eso las perdías. Claro, pero por ejemplo, el sistema de comunicación
tampoco funciona, porque ha habido momentos donde se puede estar cobrando hasta 2 y 3 prestaciones distintas, que luego obviamente luego te viene tiempo después la carta diciéndote, oiga, usted tiene que devolver el dinero que ha cobrado 50.000 casi tienen que devolver ahora el dinero, 2.500 euros. Claro, que no le corresponde. Que te debe venir de maravilla ahora, devolver 2.500 euros. Efectivamente. Entonces yo creo que por eso la cuestión del ingreso mínimo va mucho más allá de la propia idea de cómo se concibió. Es decir, ya de por sí la idea del ingreso mínimo, de la forma en la que se hizo, no es buena. O sea, en eso discrepo de vosotros, no es buena. ¿Por qué? No, si yo no estoy de acuerdo. Entre otras cosas, porque las comunidades autónomas ya estaban dando un ingreso, y lo están dando, y en algunos casos muy importante. Sí. Por ejemplo, en el País Vasco es más de 1.000 euros. La renta garantizada, famosa. Pues eso. Claro, entonces ¿para qué quedas otra? El problema es que ese tipo de ideas, la idea del ingreso mínimo, de la renta básica, que es una vieja historia en economía y que durante muchos años la hemos discutido, tiene que ver mucho con el sistema del estado del bienestar. Es decir, cuáles son, tanto no solo el nivel económico de las prestaciones y su alcance sobre los beneficiarios, sino también tener en cuenta el conjunto de prestaciones, tanto monetarias como en especie, que en este momento la sociedad española recibe. Y las más importantes son en términos en especie, es decir, es la sanidad, es la educación, los servicios de dependencia, entre otros. Con lo cual, no ha habido una reflexión estratégica detrás cuando se aprobó. Simplemente la aprobación fue un elemento circunstancial de la situación en la que estábamos con la pandemia, y también de que este gobierno pues quería dar una sensación de que era una política más social, muy social, ¿no? que otros gobiernos. Y el problema es que no solo la idea mal ejecutada, mal diseñada, y ahora con unos resultados que además incluso esta diferencia que nos ha explicado muy bien Fernando de datos entre lo que da la autoridad fiscal y lo que da el ministerio, revela hasta qué punto también es una medida sobre la cual es muy difícil hacer un análisis de impacto, de alcance y de efectividad, porque no sabemos exactamente cuáles son los números de la prestación. Bueno, vamos a seguir hablando de ello. Lo que pasa es que tengo un asunto que es la última edición de Euros de tu nómina de Banco Santander, porque la persona que nos va a atender no puede esperar más. Así que les cuento que la situación de inestabilidad económica que vivimos lógicamente está dificultando el día a día de muchas personas. Lo estábamos hablando casi nosotros, sobre todo a las que pertenecen a esos colectivos que llamamos más desfavorecidos. Esto hace que necesiten el apoyo de otros para vivir o hacer que su situación mejore. Por este motivo existen ayudas enfocadas a la acción social, impulsadas por un buen número de organizaciones. Unas organizaciones que se han vuelto más necesarias que nunca en ámbitos como el de la salud. ¿Por qué Viven? Es una de esas organizaciones que por su labor ha sido reconocida en la última edición del programa Euros de tu nómina. Esta iniciativa, de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, de Banco Santander, premia proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social. Esta fundación, por ejemplo, mejora la situación de los niños que requieren cuidados paliativos. Su objetivo es que ellos y sus familias reciban la mejor atención posible para tener una vida un poco mejor. La Fundación Por qué Viven, junto a otra entidad, presentó un proyecto basado en el acompañamiento emocional para niños con enfermedades graves e incurables, y también, por supuesto, a sus padres. Así que para conocer un poco más de esta organización y de su proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a José Carlos López, que es el director de Fundación Por qué Viven. Buenas tardes, José Carlos. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, estas son las iniciativas que te conmueven, ¿no? Que te hacen reflexionar. Sobre todo cuando, estamos hablando aquí de mucha economía, mucha política, y de repente dices, oye, que es que hay gente que está atendiendo a niños que están en cuidados paliativos y que están ayudando a sus padres, y que son organizaciones privadas. No sé, cuéntanos un poco cómo nació, Por qué Viven, y el objetivo más o menos lo tenemos claro, pero cuéntanos un poco más. Pues mira, esta idea surgió, a diferencia de lo que suele pasar con muchas entidades que trabajan en el mundo infantil, que surge desde los familiares, los propios afectados, ¿no?
Esta idea surgió desde los profesionales que ya cuidaban a niños que estaban en cuidados paliativos pediátricos. Eran profesionales del Servicio Público de Salud de Madrid, del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, que cubre y atiende a todos los pacientes que lo necesitan en la Comunidad de Madrid. Y ese equipo se creó en 2008, liderado por el doctor Ricardo Martino, y Ricardo con compañeros en 2009 dijeron, aparte de lo que ya hacemos de atender a las familias y asegurar que los niños estén hospitalizados en casa, darles atención clínica, psicológica y con profesionales de trabajo social, necesitamos más cosas para asegurar que tengan el mejor bienestar posible, ¿no? Y entonces creó Por qué Viven para buscar más recursos que ayudaran a completar la atención que ellos estaban dando desde el Servicio Público de Madrid, ¿sabes? Y en este momento tenéis entre manos un proyecto, ¿no?, que se llama Cada Momento Cuenta, que lo hacéis junto con Actáis, que es otra fundación, organización que se dedica un poco también a esto mismo, ¿no? Sí. Actáis colabora con el Hospital del Niño Jesús en el área de neurología. Surgió desde la mamá de una paciente que fue atendida en paliativos, y centrado en la enfermedad de Tay-Sachs, pero luego en otras enfermedades neurológicas degenerativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un grupo importante de pacientes que atendemos en paliativos tienen trastornos neurológicos graves que acaban necesitando cuidados paliativos, ¿no? A las familias ese nombre de paliativos les sigue costando entenderlo y muchas veces pues significa que ya estás pasando a un final, que ya no queda nada por hacer. Todo lo contrario, cuando entran en paliativos luego nos dicen, nos mostrasteis todo lo que nos quedaba por vivir, ¿no? Y entonces la idea es ayudar y facilitar ese tránsito desde el ámbito neurológico en el que trabaja Actáis hacia paliativos a todas las familias que estaban atendidas en ese servicio por el profesional correspondiente o los profesionales correspondientes, y que van a pasar a depender de recibir cuidados paliativos, asegurando esa atención en el domicilio, con todos los recursos que tiene el sistema público y con todo lo que podemos poner desde estas dos entidades. Oye, José Carlos, y por último, muchas veces, ya hemos contado varias veces aquí el proyecto de Banco Santander de euros de tu nómina, que es que todos los trabajadores de su nómina van poniendo unos euros, y en este caso os han reconocido a vosotros por vuestro trabajo. Bueno, se juntan dos cosas, ¿no? Vuestra actuación, que es maravillosa, y luego pues esa iniciativa de los trabajadores de Banco Santander, que también dice mucho, ¿no?, de esa organización. Claro, o sea, para nosotros es importantísimo que entidades como el Banco Santander nos ayuden a difundir un ámbito como el de los cuidados paliativos pediátricos, que está empezando a caminar después de unos años, que necesita difusión porque a la gente le da miedo hablar de la muerte en la sociedad, pero sobre todo no habla de la muerte infantil y hasta se esconde, ¿no?, por todo el impacto que tiene, ¿no? Y que haya profesionales, una entidad del valor que tiene el Banco Santander, que digan queremos votar a un proyecto como este, pues nos ayuda a dar difusión y a poner en la sociedad la historia de cada familia que cuida de una hija, de un hijo que tiene una enfermedad incurable y que saben que no se va a curar y que necesitan mantener el funcionamiento, su socialización dentro de la normalidad posible para mantener la vida de su hijo que siga siendo niño en su casa y cuidado por ellos. Bueno, José Carlos López, que es director de la Fundación Por qué Viven, enhorabuena por ese trabajo, por ese premio al proyecto, y bueno, y que sigáis adelante, que sois muy importantes para la sociedad. Muchísimas gracias, y gracias por darnos este espacio para poder contarlo. Gracias a vosotros. Y al Banco Santander por la ayuda que nos ha dado. Pues gracias y buenas tardes. Bueno, pues volvemos a una cruda realidad que no es la que más nos gusta, pero es la que es. Y es que, parecido a lo que está ocurriendo con lo que ha ocurrido, y ya, pues mira, con lo que ha dicho la AIREF, ya no valen los aspavientos de Escrivá, de aquí las fachas todo el día diciendo que no hago mi trabajo y tal, no lo hago bien. Pero es que resulta que con los fondos europeos pasa más o menos lo mismo. Con los 200 euros para alimentos no sabemos a cuántas personas, si es que le ha llegado a alguien. Es que es un poco lo mismo todo el rato. O sea, es que es un puñetero desastre de gestión esta administración. Y
Una cosa que ha surgido, por cierto, que no sé si también lo habéis publicado vosotros, pero Carlos Segovia publicó el otro día que Alemania está diciendo, oye, que con las exigencias que tenemos, este plan que acaba de mandar, que es que lo acaba de mandar Calviño, sí, que es papel mojado. Adenda. La adenda, o sea, que es papel mojado, o sea, pero ¿qué papeles hacen? ¿Qué personajes? O sea, y que estos sean los dos salvavidas de Sánchez cuando mienten más o igual que Sánchez y son igual de malos gestores y todo lo están haciendo de pena, o sea, que han venido aquí a reclamarnos qué estamos haciendo con el dinero, que mandamos unos papeles que se quedan viejos el mismo día que lo mandamos, o sea, ¿pero qué es esto? Es alucinante. Y queda una decisión muy importante desde el punto de vista económico antes de que vayamos a votar, que es el famoso decreto antiinflación, porque muchas medidas caducan el 30 de junio y hay que prorrogar algunas. La más famosa, el IVA de los alimentos, ¿no? Vamos a ver qué decreto nos hacen, porque margen fiscal hay suficiente para poder aprobar un decreto ambicioso. La inflación, pese a que nos digan, esta semana me ponía negro y me perdonáis por la expresión, pero hombre, la inflación no baja. La inflación modera su crecimiento. Y me pongo... Hay un famoso meme... Es que se suma, se va sumando. Claro, hay un meme de Djokovic que sale así desesperado con un punto, ¿no? Pues es igual, la inflación no baja, modera su crecimiento, es igual, ¿no? Bueno, pues ese decreto es importante, efectivamente, la adenda, el próximo gobierno va a tener que renegociar con Bruselas, por lo tanto lo de hoy lo de la última semana puede quedarse en papel mojado. Y luego, bueno, pues hay algunas medidas que no llegan a quien se necesita. Le has citado el de 200 euros, que me cuentan que Hacienda desbloqueó esos 200 euros, no llega ni a la mitad, por cierto, de los 6 millones potenciales, que se dice pronto, 2,8 millones la han cobrado cuando debería haber llegado a 6 millones de personas. La pagó Hacienda unos días antes de votar, el pasado 28 de mayo. Y luego, bueno, tantas ayudas antiinflación, el descuento a la gasolina, el descuento del IVA a los alimentos, que llegan a quien no lo necesita. Por lo tanto, bueno, pues estamos haciendo una política económica o algunas medidas para solucionar esta situación, que es crítica, La situación sigue siendo muy crítica para mucha gente. Hombre, los alimentos, un 12, 14, 15%, yo siempre algunos el 50%. No hace falta irse muy lejos. En Madrid hay colas del hambre, muy cerca de la Gran Vía, por ejemplo. Muy cerca. Gente que no tiene para llegar a fin de mes. Entonces, a esos son los que hay que ayudar. No tiene ningún sentido ya. Pero esos pues, ahora no ayudas existen, generales. hombre. Esos volverán luego. Cuando si gobierna el Partido Popular y con Vox o sin Vox o como gobiernen, si hay un cambio de gobierno, volverán las colas del hambre, los que se tiran por la ventana porque no pagan la hipoteca, no sé qué. Todo eso que ahora no es la pobreza energética, bueno, o sea, todo eso volverá porque ahora no existe. Ahora no hay nadie que esté pasando hambre, ni ninguna cola del hambre, ni ninguna monja dando de comer a nadie, o sea, es alucinante. Y teniendo en cuenta que además han fracasado en la mayor parte de las medidas que han ido tomando, porque hablábamos antes del ingreso mínimo vital y de la gran diferencia entre lo proyectado y lo que realmente se ha cobrado. Está un asunto muy importante como es el del Código de Buenas Prácticas sobre la renegociación hipotecaria, de cómo se intentaba reducir la cuota para aquellos más vulnerables. Lo que estamos viendo es que el 80%, que eso fue lo que el último dato publicado, el 80% estaba siendo rechazado a la hora de simplemente de hacer el baremo de cuáles son los elementos que hay que cumplir. Entonces, la mayor parte de todas estas medidas han fracasado. Ha habido dos ayudas fundamentales que son las que han salvado a este gobierno el final de la legislatura y no han precipitado antes el adelanto electoral. En primer lugar, el turismo extranjero, o sea, las 5, 6, 7 décimas, dependiendo del trimestre que tenemos, de crecimiento trimestral, nos lo da el sector exterior y concretamente el turismo extranjero. Y en segundo lugar tenemos que estamos en una posición de liquidez todavía muy buena, gigantesca en algunos casos, por ejemplo en el sistema financiero, por eso no se remuneran los depósitos porque la liquidez va sobrando. No, todo esto son cosas que van deteriorándose, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pero el problema es que todo eso ha generado, podríamos decir, una cierta burbuja, una sensación de burbuja, de decir, bueno, lo de la economía va como una moto, cosas de este estilo, cuando en realidad lo que nos encontramos es efectivamente personas que cada vez tienen que acudir a servicios sociales. Tenemos una caída lineal de la renta real, ni siquiera del poder adquisitivo, que es otro concepto distinto, pero de la renta real per cápita ha caído en los últimos 2 años el acumulados de un 10%, es decir, que todavía tendríamos que estar otros
por lo menos dos años mínimo de crecimiento en torno al 2% para poder coger y para poder recuperar esos niveles de renta familiar. Tenemos una presión fiscal además creciente, que ya hemos visto como en el año 2022 solamente por el efecto de la inflación se recaudaron 20.000 millones de euros adicionales. Este año ya lo hemos visto en las retenciones de las nóminas, es decir, al final, mientras que les han dado un cheque de 200 euros, la retención de las nóminas en muchos sectores ha subido, con lo cual una cosa ha sido lo comido por lo servido. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre la realidad y lo que el gobierno vende, pero yo sobre todo estoy muy preocupado por una cosa, que es cómo Europa, en este caso, especialmente la Comisión Europea, cuál va a ser el recibimiento del nuevo gobierno. Es decir, lo que se está haciendo por parte del actual gobierno es embarrar el terreno de tal manera que cuando llegue el nuevo en septiembre, probablemente cuando se forme mediados o finales de agosto o principios de septiembre, lo que se va a encontrar es un terreno minado, porque en este momento en Europa hay el destino en muchas cuestiones de la Comisión Europea actual estaban ligados al anterior gobierno, no a ese, al gobierno actual y no al próximo. Y entonces el próximo difiere y probablemente diferirá de una serie de cosas muy importantes que no tenía el actual gobierno. O sea, lo hemos visto el jueves, por ejemplo, una votación a cara de perro en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Medio Ambiente, sobre una ley que no tiene ni pies ni cabeza sobre restauración natural. O sea, una cosa donde ya publicando en Libertad Digital, todos los dogmas ecologistas que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años, con el concurso y con el apoyo de la CDU y de una parte sustancial del Partido Popular Europeo. Ojo, esto no ha sido una cosa solo de Timmermans y de su grupo de apoyos. Entonces todo esto es un campo minado el que tiene el próximo gobierno con respecto a Europa. Sí, pero yo no coincido con este análisis de Javier. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente puede haber un cambio de gobierno el mismo mes de agosto, ¿no?, que tome posesión, pero la Comisión Europea también está de salida. La Comisión Europea está expirando prácticamente su mandato. Le queda un año y pico, hasta el mayo del 24. Pero las grandes decisiones están prácticamente sí, pero como tomadas. todas las decisiones sean como estas, que la toman y cuando ya decías, pues decir, oye, me quedan ya 6, 8, 10 meses, pues ¿para qué vamos a organizarla con el sector de la agricultura y la ganadería? Pues no, sí, puede ser que haya un empujón puede más la ideología, les puede más la ideología. Ese es el problema de Bruselas ahora, es que se mueven por la ideología. Sí, pero os doy dos datos más, ¿no? En primer lugar, tenemos un semestre europeo por delante donde vamos a marcar el paso. Imaginemos que hay un cambio de gobierno, oye, pues ahí el nuevo gobierno puede marcar el paso en asuntos trascendentales para el futuro a un corto plazo, ¿no? Luego vamos a ver la comisión que sale de las elecciones de mayo del 24. En Bruselas tenemos elecciones. Efectivamente, von der Leyen no es santo de devoción del Partido Popular Europeo. Ahí emerge una persona como Weber, muy conocida aquí en España, Manfred Weber, que es otro perfil muy diferente. Y luego, bueno, creo que la Comisión va a ser flexible, es decir, para lo que pase en España. ¿Por qué? Porque creo que España es importante a tener en cuenta en los próximos años, con una Italia que se ha moderado muchísimo. Acordaros, parecía el drama que Meloni gobernara en Italia. No es el drama, al revés, Italia sigue funcionando perfectamente. Y luego, bueno, pues hay inversiones muy potentes. Me cuentan varias agencias, varios estudios y empresarios, que hay mucho interés en el extranjero por saber qué gobierno sale de España y cuáles son sus primeros mensajes hacia la inversión extranjera. Porque están paralizados, esperando a ver qué pasa. Hay mucha inversión esperando qué cambio puede haber, qué cambio no puede haber. Y ya sabéis las inversiones que pueden venir aquí, millonarias, porque España ahora mismo, bueno, pues el turismo está repuntando con fuerza. Oye, y tenemos aquí, pues, es una situación privilegiada. Yo creo que es a seguir ese qué puede pasar en septiembre con esos inversores extranjeros. De todas maneras, si no me equivoco, Feijóo ya se está reuniendo con el IBEX, con inversores, para decir, bueno, que tranquilos, esperar que las cosas van a cambiar. Por eso la pista que dio esta semana aquí en este estudio Feijóo sobre quién puede ser el ministro de Economía es muy importante. Dijo, va a ser una persona con mucho reconocimiento en Bruselas, con mucha extensión en Bruselas. Eso es muy importante porque vamos a tener que negociar prácticamente todo con ellos y porque es una persona que tiene que tener allí peso. Sí, bueno, pero tiene que tener peso. A mí eso me da más miedo que un nublado, porque Solbes también era boa y Calviño también, como vienen de Europa, tal, madre mía, y enseguida hacen y se convierten. Claro, no sé yo. Pero fíjate, ahí hay es una cuestión importante en las relaciones con Europa,
pero las relaciones con Europa hay dos, para que fuera, diga, o que tenga el peso que tiene que tener, no tiene que venir del Parlamento Europeo, tiene que venir o de la Comisión o del Consejo. Es decir, con experiencia histórica o con experiencia reciente. ¿Vale? Porque el Parlamento es un mundo donde lo que se ha demostrado además esta semana es una demostración de que son realidades paralelas, ¿no? Están en Marte. Y aunque estamos, claro, Europa al final, la Unión Europea es un régimen de colegislación, pero a pesar de eso, el Parlamento, en el momento en el que se fraguan esos consensos, luego por mucho que algunos países se opongan en el Consejo Europeo, termina siempre triunfando la posición dominante. Se le da alguna cosa, alguna cuestión por ahí, pues para intentar que las tensiones vayan a menos, pero eso es, me preocupa porque al final, por ejemplo, los 84.000 millones que tienen que venir en créditos con esta adenda. A ver, la adenda es importantísima. Y primero hay un movimiento previo a todo esto, que es o paralizar o transformar de alguna manera todo lo que se está haciendo con el dinero a fondo perdido. Es decir, puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero es necesario paralizar. Hay que paralizar los PERTEs, hay que paralizar las adjudicaciones, o sea, ni siquiera, bueno, las adjudicaciones no, porque eso ya va por las que sepamos, pero tampoco lo sabemos. No sabemos. O sea, lo último que sabemos de la ejecución de los fondos es del 31 de marzo. 9.000 millones, creo, de los 30 y pico mil. Además lo publiqué yo, hice los números, eran 9.000 millones, entonces, pagados y sacados de la... Y hemos recibido 31.000, ¿no? Y hemos recibido 32.000 millones. 32.000. Porque 23.000 han ido es del Estado central y el resto a las comunidades autónomas. Entonces, el problema es que eso se necesita pararlo. ¿Por qué? Porque es tal el lío burocrático, es tal el lío en la administración, la inseguridad jurídica que hay sobre muchas de esas partidas y la falta absoluta de transparencia y de posibilidades de auditar con orden y con rigor lo que se ha hecho, que es necesario poner todos los huevos en la cesta. Esto que lo digo un economista es grave, porque va contra una de las principales frases, ¿no? Sí. Que manejamos en economía. Nunca ponga los huevos en la misma cesta. Todo, pero hay que ponerlos todos en los 84.000 millones en créditos, porque esa es la manera que es para que la banca, el ICO, todos los mecanismos públicos, tanto sea de préstamos como de avales, como de seguros de crédito de exportación, todo se ponga en marcha rápidamente, y eso sí llega a la economía real, y eso sí va a llegar. Es que no hay margen. No hay margen porque ahora mismo la norma indica que tenemos que gastar todo antes de que acabe 2026. Si estamos en junio del 23... Bueno, pero si viene alguien que organice un poco, bueno, oye, anda, que no hay proyectos que necesitarían ese dinero que no se está dando porque o no son amigos, o no se sabe, o es la burocracia, como siempre, es decir, que la mala gestión, la ineficacia. Creo que va a haber muchas decepciones, como hubo en el PERTE del automóvil. ¿Os acordáis cuando salió la convocatoria? Automóvil, ¿cómo está el sector del automóvil? Claro. En ANFAC dicen también cosas no de este gobierno que también, sino de Europa también, de las historias, de lo que se inventan, que no saben nada de la realidad. Por eso es que viven en otro planeta. O sea, luego les dices, ¿por qué no bajas a la Tierra esto del Euro 7? Pero ¿quién se ha inventado esto? En Europa no tienen idea de lo que está hablando. Eso es un peligro público. Bueno, no os voy a decir que pongáis todos los huevos en la misma cesta, pero es interesante que me escuchéis porque vais a encontrar muchas ofertas en esta cesta que se llama el Corte Inglés. Porque vamos a ver, como para mí, para ti, para usted, para ti, lo más importante es ahorrar en la compra diaria, así que haz como yo y acércate a Supercor, Hipercor o el supermercado El Corte Inglés, donde más allá de disfrutar de sus buenos precios todos los días vas a encontrar ofertas increíbles de verdad, en primeras marcas de alimentación, droguería, higiene personal y por supuesto la mayor y más variada selección de productos frescos de máxima calidad y la charcutería más selecta. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. También en ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales y muchas cosas más. O
Del 15 al 21 de junio tienes 5 euros de regalo en frutas y verduras por compras superiores a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería, que podrás utilizar para compras superiores a 25 euros en frutas y verduras del 22 de junio al 5 de julio. También un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en nutrición y bienestar, que podrás utilizar para compras superiores a 12 euros en ese mismo departamento del 29 de junio al 12 de julio. Y además, hasta un 50% de descuento en licores. Estamos hablando de chapuzas, de mala gestión, y aquí les cuento otra, porque al final los fiscalistas han calificado de auténtica chapuza lo que ha hecho el gobierno con el impuesto a las grandes fortunas. Un error en la redacción de la ley que va a obligar a los contribuyentes a contabilizar el impuesto de patrimonio, aunque no lo paguen en las comunidades autónomas que lo tienen bonificado, a la hora de calcular, que evite que paguen en impuestos más de lo que ganan. Y eso se traduciría en que Hacienda va a ingresar 1.200 millones de euros menos de lo previsto por este nuevo gravamen. O sea, ya es que de verdad. El gobierno estimó que la tasa a los ricos que grava las fortunas por encima de los 3 millones de euros les iba a generar unos ingresos anuales de 1.500 millones de euros. Sin embargo, finalmente la recaudación, se va a quedar un 80% por debajo. Dice Javier, ahora os cuento esa, pues cuéntanosla, la chapuza del impuesto a los ricos, que es que ya son hasta, o sea, ponen un impuesto a los ricos y hacen malas cosas y no recaudan lo que dicen. Es que la chapuza, vamos a ver, es una chapuza, por supuesto, pero es una chapuza intencionada. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver, si os acordáis del trámite, porque se hizo mediante una proposición de ley, bueno, todo aquel lío que hubo en torno a las formas de cómo se aprobó el impuesto. Bien, pues se estableció el minorar un 80% el pago del impuesto a grandes fortunas cuando la suma de las tres bases imponibles fuera superior al 60% de la cuota del IRPF, de la base liquidable del IRPF. Se hizo porque pensaban que iba a ser una válvula de escape, sobre todo para Madrid y Andalucía, también algo La Rioja y algunas otras comunidades que tienen el impuesto del patrimonio muy bajo. Iba a ser la válvula de escape para que el contribuyente afectado no litigara contra Hacienda alegando que se produce una doble imposición. Claro. Y confiscatoriedad. Y confiscatorio, claro, también, o sea, las dos cosas, ¿no? Y entonces se hizo esa válvula de escape, con lo cual... y además se introdujo, porque esa enmienda, es decir, el minorar hasta un 80%, la no cuota estaba en el inicio. No estaba en el inicio, se introdujo después en el trámite, cuando se pusieron de acuerdo los grupos y presentan la proposición de ley. Con lo cual, la mayor parte o prácticamente todos los medios lo sacan así, pero la realidad es que es una chapuza intencionada. Ya, lo sacan así, yo creo que porque que quede en evidencia que nos habían vendido que iban a recaudar 1.500 millones y supongo que los pusieron en el presupuesto, doy por hecho, por eso, ellos ponen ahí sus 1.500 millones y dices, oye, pero vamos a ver, si luego vas a recaudar el 80% menos, ahora, ¿dónde está la rectificación en el presupuesto? No Nada, ¿para qué? Pues eso, entonces la chapuza sería intencionada, pero la realidad es que eso figura y sigue figurando. Sí. Y entonces no han minorado ningún gasto que seguro que han hecho a costa de los 1.500 millones que iban a recaudar. Desde luego. Pues es que claro, esa es la cuestión. Te añado una cosita más, que es un detalle también sin importancia, y es que hay grupos que le dicen al gobierno, oiga, que se están equivocando aquí. Pero claro, por ejemplo, Esquerra Republicana le mete una enmienda al proyecto de ley y le dice, se están equivocando. Y el gobierno dice, es que si metemos la enmienda, si aprobamos esa enmienda de Esquerra, tendría que volver el proyecto a las Cortes, al Congreso, mejor dicho, y por tanto no daría tiempo a que estuviera en vigor esa ley antes de que acabara el final del año pasado, y por tanto no se podría cobrar la cuota del año pasado. Entonces, pues es un error efectivamente intencionado. Sí. Pero a mí lo que me preocupa de esa intención es que tú has puesto los 1.500 y has gastado seguro que en función de que tienes esos 1.500 ha gastado dinero. Sí. Y resulta que ahora no va a ingresar lo que decía que iba a ingresar. Entonces nos ha engañado veces. Os voy a contar un caso de un error todavía mayor en las estimaciones de recaudación. A ver, cuando se puso en marcha el topar los ingresos de las renovables, de las nucleares, de todas las tecnologías en electricidad que están por debajo, o sea, las llamadas inframarginales, ¿no?
Bueno, pues se les puso un tope de 67 euros megavatio hora a cobrar. Bien, con esto el gobierno vendió que iba a obtener una recaudación de 12.000 millones de euros. ¿Queréis saber cuál es la cifra exacta de recaudación pues no sé que si ha tenido esa medida? Nos vas a dar el sábado, ¿no? 370 Madre millones. mía, de 12.000, pero ¿quién hace esas previsiones? Una décima parte. 370. ¿Y sabéis por qué? ¿Dónde estuvo la metedura de pata? En que ellos piensan, en su mundo de luz y de color, que la energía se vende tal como se está generando, se está vendiendo y al precio de ese momento. Pero claro, pequeño error. La nuclear, la hidráulica y la mayor parte de las renovables se venden a plazo. Se venden con contratos a 6 meses, plazo, claro. a 1 año, a 2 años o incluso a 5 años y alguno más. Con lo cual, como estaban ya los precios pactados, no podía entrar, el tope no actuaba y por tanto solamente se ha quedado con una pequeña parte de energía que efectivamente se está inyectando a la red y se está comprando porque sea en el mercado diario, es decir, porque sea de que necesitas a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde o a las 10 de la noche. Bueno, este es otro aval a los que dicen, yo también, porque me lo han dicho gente del sector, que la señora Rivera no tiene ni puñetera idea del sector energético. O sea, ella solo sabe del clima, de la ecología, de la tal, pero que no tiene ni pajolera idea, ni se ha intentado enterar, ni se ha rodeado de gente que tal. Y como no quieren hablar con los expertos del tal, pues hacen estas cosas, claro, hacen estas cosas porque no tienen ni puñetera idea esta señora, que por cierto va la segunda en la lista de Sánchez, o sea, por Madrid, sí, que debe tener también en muy buena estima. Déjame decir una cosa porque también es importante, creo que una de las claves efectivamente es quién va a ser el ministro de Economía de Feijóo. Una de las claves es esa, pero también va a haber un superministerio de Economía y de Hacienda, porque el ministro de Hacienda de Feijóo también, recordemos Montoro, el todopoderoso Montoro, la de años que estuvo, ¿no? Perdona, Rato también fue vicepresidente. Rato tuvo las 2 carteras. Y luego, es muy importante, quién va a ser el responsable de energía del PP. Pues sí. Recordemos que venimos de los Nadal y todo esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, por favor. No los invoquemos. No los invoquemos. Los hermanitos que se sigan, que me cae tal, que fenomenal, hermanos Nadal, pero cada uno a vuestro sitio, vuestro trabajo. Ya tienen buen trabajo además, ¿no? Que la que nos montaron con lo de esto de las horitas de la luz, madre mía. Absoluto desastre. Fue un desastre. Bueno, vamos a aprovechar, te hemos aprovechado a ti mucho, Fernando, con lo del ingreso mínimo vital, y vamos a aprovechar un poquito a Javier para que nos cuente alguna cosita que estéis preparando para papelitos de estos que le preparáis a Feijóo. Que es la pregunta que yo creo que nos hacemos muchos, los que nos preocupa mucho el gasto excesivo de este gobierno y cómo eso se va pues ya sabemos que a lo mejor todo no, pero que sí tenemos ideas porque hemos leído informes en los que, en fin, queda claro que se puede recortar el gasto de la grasa que decía siempre Esperanza Aguirre, ¿no? En ese sentido, ¿qué papelitos estáis preparando? Papelitos, digo, con todo el cariño, sí, o sea, papeles, paper. Sí, ¿Qué papers estáis preparando? Ahora se dice una cosa que es muy, muy popular ahora, que es un one page, ¿no? Ay, o sea, por favor, ya me he quedado atrasada con el paper, ya, joder, one page, madre ahora mía. tiene que ser lo que no cabe en una hoja, no vale para nada. No vale para nada. Pero eso está bien. Claro. Sí, eso está bien, bien, porque comparado con las 101 no sé cuántas medidas que yo todavía lo tengo en casa, porque nunca me canso no lo quiero tirar, el que hizo Miguel Sebastián, que eran las 100 no sé cuántas mil proyectos que se le ocurría, o sea, era poner, ¿no? Vale, pues one page, me gusta más. Ahora me gusta más one page que las 101 medidas de Miguel Sebastián. No, pues vamos a ver, con respecto al gasto hay dos, realmente son tres campos. El primero es el de la auditoría, es decir, con todos los problemas que estamos teniendo en estos últimos años con la información, no sabemos cuánto se está gastando de verdad, cuánto se está ejecutando, y sobre todo hay un miedo muy, muy profundo, que es el de cuánto estamos comprometiendo a futuro que ahora no sabemos. Es decir, cosas, por ejemplo, los compromisos, promesas, cosas que a lo mejor se están poniendo en marcha ahora, no hay un cálculo claro detrás, pero que a futuro te pueden meter en un problema, ¿no? O sea, que te pueden, como pasó en su momento con las renovables, pues que ahora encima ni siquiera paguemos los arbitrajes que salen es que no se negativos, ¿no? para España. Entonces, lo primero
es la auditoría, es decir, saber exactamente qué tenemos, qué no tenemos, de qué se puede disponer y de qué no. Luego, la segunda cosa es el volumen de recorte de gasto. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un 4,8% de déficit oficial, ya veremos cuánto es en términos reales, y el 3% que nos van a pedir para el año 2024, o sea, todavía hay un año y medio aproximadamente para hacer el recorrido hasta el 3%, eso sale aproximadamente en términos de gasto unos 12.000 millones aproximadamente. O sea, no llega a un punto de PIB, porque la otra parte en el año 23 te la va a seguir aportando la recaudación, es decir, los incrementos que está habiendo de recaudación por efecto de la inflación en los salarios, en el impuesto a sociedades, etcétera. Entonces, los impuestos especiales y el IVA ya han dejado de aportar tanto como lo hicieron el año pasado. Entonces, por tanto, tienes, además de eso, prever una mayor salida de caja de la Administración General del Estado, que probablemente sea la deflactación de los tramos del IRPF el año que viene. Es decir, esa es una de las cosas que ya se ha dicho en muchas ocasiones y probablemente pues se lleve a cabo. Y luego el tercer capítulo, que este siempre es muy problemático. Antes de meterte en el tercero de impuestos, sigue encima de la mesa la idea mala, en mi opinión, de quitar el IVA, o sea, de dejar prácticamente subir el tipo máximo y quitar los demás. No. No, vale. No. Bueno, pues es que, pero hay alguno ahí que lo quiere. Hay gente que lo defiende, sí, hay gente que lo defiende, vale, pero pues nada, tranquilos. Ahí eso afortunadamente no. Lo que sí se hará es volver otra vez a la normalización de los tipos del IVA. O sea, por ejemplo, lo que se hizo con las facturas de la luz y el gas, hay un IVA del 5%. O sea, en el caso de la factura eléctrica, son tipos que ya son especiales, son difíciles además de poder gestionar. Entonces es necesario volver otra vez a los 3 tipos convencionales, al 4, al 10, al 21, y luego ya otro debate distinto será cómo volver otra vez a una de las ideas de hace unos años, que era cómo jugar con el IVA y las cotizaciones a la seguridad social para generar competitividad, es decir, para poder, por un lado, toda la subida de cotizaciones o revertirla parcialmente o totalmente, y por otro lado, el IVA, pues que se pueda colocar más o menos. España es un país que fiscalmente beneficia relativamente al consumo y perjudica relativamente a la renta y a la riqueza y al ahorro, ¿no? Entonces, eso es un elemento que es un poco más de medio plazo, no es tan inmediato, pero es algo que también hay que tener en consideración. Perdona, la tercera. No, y la tercera, muy breve, la tercera es muy conflictiva, que es el sistema de financiación autonómica. Correcto. Es decir, una de las cosas que va a ir sí o sí dentro de unos pocos meses va a ser la reforma del sistema de financiación, porque hay detrás una preocupación muy importante por el deterioro de la calidad de los servicios públicos, tanto en sanidad como en educación, en la mayor parte de las comunidades autónomas, que esto no es una cuestión de gasto, sino es una cuestión de eficiencia. Es decir, lo que se ha hecho ha sido sobrecargar de tal manera el sistema público que ahora el propio sistema de financiación tiene que recoger y tiene que distribuirse de una manera radicalmente diferente de cuando fue la última actualización. Es decir, el sistema de financiación está caducado desde el año 2014. Yeah. Sí. Bueno, y ahora, Fernando, le vamos a dejar. ¿Quieres apuntar algo de Feijóo? Bueno, yo te iba a preguntar por el sistema de financiación. El acuerdo de gobierno de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, esa es una prioridad, ¿no? Claro. Porque hay comunidades la como Comunidad Valencia, de Madrid, imagínate el tiempo que lleva pidiendo, claro, también que eso se revise y tal, pero yo creo que eso, bueno, es demasiado técnico. Sin embargo, también estamos viendo estos días, bueno, el Partido Socialista en realidad solo dice que lo hace tan bien que haría lo mismo, con lo cual estamos perdidos. Sí, las cartas empiezan a estar sobre la mesa. Y sumar las mamarrachadas. No sé si has seguido alguna, que es básicamente es meter el dedo en el ojo al empresario. O sea, me da igual que le llamen a la ley del tiempo, que meter a unos inspectores ahí en las empresas para que vigile los beneficios. Dice, pero esta señora sabe que hay una cosa que se llama Central de Balances del Banco de España, donde se analizan los beneficios de las empresas. No necesitamos a ningún vigilante de la playa de los beneficios de las... O sea, son unas cosas... No sé si conoces alguna otra mamarrachada que nos puedas apuntar para que la gente vaya anotando, digo, porque hay que votar. Yo quería preguntar a Javier... sobre Yolanda Díaz, pues esta de hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, que Feijóo, es una de las preguntas que quería hacerte. ¿Qué hará con estos grandes impuestos que se han creado esta legislatura? Grandes fortunas, energéticas y banca. Si eso lo mantendrá o se eliminarán. Sí, eliminado, seguro.
Bueno, y sobre vamos, eso ya ni one page, eso es one line, una línea. Eso no requiere, se borra, se tacha. no requiere ni una frase. Ni una frase. Pero también ten en cuenta, ahí con una pequeña acotación en eso, una de las cosas que confían bastante es que los propios tribunales los van a tirar al suelo. Claro, Entonces, sí, pero ¿cuándo? El problema es el cuándo. Entonces, es mejor primero suspenderlos. Por ejemplo, la idea de todos estos impuestos, primero tienes que suspender su aplicación. Entonces, de hecho, el formulario, el modelo de Hacienda para el de las grandes fortunas, creo que salió la semana pasada, quiero recordar, o a principios de esta semana. Esta semana. Pues, por ejemplo, tú coges y cuando lleguen los momentos de liquidación de el del impuesto a la banca, el de las energéticas, anteriormente cuando se puso el de los servicios digitales y el de las transacciones financieras, o sea, todos estos, primero tienes que suspender su aplicación y luego después de eso y establece una moratoria y después de eso obviamente suprimirlos. Claro, la supresión, el problema que tenemos es que la convocatoria de elecciones en la fecha en la que se ha hecho paraliza el proceso natural del presupuesto general del Estado para el año 2024, porque no se va a poder presentar un techo de gasto en el tiempo debido, no se va a poder presentar los presupuestos generales del Estado también en el tiempo debido. Bueno, aunque este gobierno es verdad que aquello ya le da igual, sí. O sea, presentó el año pasado, si no recuerdo mal, lo presentó en octubre. Sí, le da igual, toda la vida, cumple. Toda la vida el presupuesto es que se lo presentaba pone antes del 30 de septiembre. No, es que es constitución, es que es lo que dice la Constitución. Los 3 meses antes de la finalización de cada año, ¿no? 30 de septiembre era el último día en el que se presentaban los presupuestos. Era sagrado, ¿no? Entonces, el problema, y muy breve, el problema ahí es que al tener que prorrogar, aunque sea unos meses, el presupuesto del año 2023, porque no entre en vigor hasta un poco entrado, a lo mejor 2 meses, no lo sé, del año 2024, pues eso te dificulta la labor de suprimir esos impuestos. Es decir, tanto la creación como supresión de estos impuestos tiene que ir a la ley de presupuestos. Y entonces, pues a lo mejor lo tienes durante unos meses más, pero por lo menos lo más importante es al inicio suspender su aplicación. Y luego la gran duda que tiene todo el mundo y que he escuchado mensajes contradictorios es sobre la reforma laboral, porque Feijóo ha llegado a decir que la reforma laboral que está en vigor es la del PP. ¿Qué piensa hacer ese equipo que hay con la reforma laboral? A ver, en el tema laboral hay dos cuestiones. Por un lado el ministro de Economía está de Feijóo, está en Economía para Todos. No. Hay gente muchísimo mejor, ¿no? A ver, hay dos cosas, ¿no? Porque por un lado está el que dentro de la labor de aclarar las cosas, o sea, de aclarar por dónde nos movemos, uno de los principales problemas es que tampoco se sabe exactamente las cifras de ocupación, las cifras de contratos, las cifras de afiliados. No lo sabemos, es decir, todo lo que tenemos sabemos que vamos, y de hecho van a presentar y van a tener además la desfachatez de presentar. Yo no sé si a lo mejor los 21 millones de afiliados, o sea, me apuesto algo con vosotros. No, que lo perdemos. El primer martes de julio, el día 4, presentan 21 millones de afiliados. Bueno, ayer lo que no dicen es cuántas horas trabajan los afiliados. Claro, efectivamente. Entonces, el problema es que dentro de esa labor, lo primero que tienes que hacer es aclarar de qué va esto, o sea, qué es lo que tienes ahí. Entonces, la reforma laboral, efectivamente, cuando dicen que es la del PP, pues no. O sea, obviamente la aplicación es radicalmente distinta y los resultados están siendo terribles, y de hecho lo que se tendrían que plantear es cuáles son los cambios urgentes que tienes que hacer en el decreto en el que se aprobó la nueva o la aplicación de la nueva reforma laboral para revertir esa situación. Y sobre todo revertir la situación desde el punto de vista de la contratación temporal. Es decir, ahora mismo tenemos una falsa contratación que es el indefinido que dura un mes, o el indefinido que dura 20 días o que dura 2 meses, y entonces es necesario volver a habilitar la contratación temporal. Si es que ya ni el indefinido es indefinido, ni el fijo es fijo. Claro. Ni las palabras se han muerto. Claro, es que se han distorsionado de tal manera. Se han manipulado todas las palabras. Ya nadie no sabe lo que es un fijo, ni toda la vida de Dios a la porra, ya nada. Claro. El fijo discontinuo es un temporal como la copa de un pino, señora, porque están trabajando, están teniendo 4, 5, 6, 7 contratos, 8, 9. Es un temporal en lista de espera, que es peor aún. Porque lo que hemos hecho ha sido, lo comentamos en alguna ocasión aquí en estos micrófonos, que fue durante muchos años, los mismos que están defendiendo la reforma laboral, de hecho, una de las personas que va en el equipo de Yolanda Díaz, Carlos, en sus tiempos, en comisiones obreras, hace ya unos cuantos años, discutíamos mucho sobre
la imperiosa necesidad que había en España de que no se aplicara, de que no llegaran las dos grandes tendencias que había a finales de la primera década de los 2000 y al principio del 2010 en el mercado laboral en Reino Unido y en Alemania, que eran los mini-jobs y los contratos de 0 horas. Bueno, pues los mini-jobs y los contratos de 0 horas, aquí los tenemos. Eso es lo que tenemos. Si tenemos mini-jobs, tenemos gente que trabaja 4 horas, 2 horas, 3 horas, trabaja un día sí y 5 no. Eso es lo que ha hecho. Y luego la productividad, hay que solucionar ese drama. Y las horas trabajadas, claro. ¿Cómo vas a subir las horas trabajadas si trabaja la gente media jornada? Sí. Y luego hay una medida que ya se ha sugerido por algún dirigente del PP, no quiero meter más jaleos a Javier, no metas en lío, pobre. La mochila austríaca. La mochila austríaca era una apuesta que incluso llegó a contemplar a Calviño en los inicios, cuando el PSOE gobernaba en solitario. Acaba de llegar. Sí, es una medida que va a poner muy nerviosa a la izquierda, pero yo creo que un futuro gobierno la tiene que contemplar. Sí, pero hay que recortar el gasto, bajar los impuestos, premiar el ahorro. Hay que saber por dónde nos andamos. Eso lo primero, una auditoría de a ver si se han llevado también las alfombras, como dijo Montoro en su día, que yo preguntábamos ¿qué había debajo de las alfombras? Y Carmen, no había ni alfombras. O sea, esta era la cuestión. Primero saber si las alfombras siguen en su sitio, que hay debajo, y luego recortar el gasto, bajar los impuestos, premiar el ahorro, atraer la inversión. Si es que de verdad, sí que por las cosas normales, las cosas de toda la vida de Dios, ¿no? Pues sí. Vale. Bueno, Javi, que te hemos hoy aseteado, pero bien. ¿Cómo era? One page? One page. Pues nada, ole tus one page y que te compre muchos Feijóo, que es lo que hace falta. Esperemos. Fernando, eso es, muchas gracias. Gracias a vosotros. Tú que sigas también por ahí pululando, que luego nos traes mucha información. Gracias a Víctor San Román, que ha estado a los mandos técnicos como siempre, a Naya Pertusa en la producción, también a vosotros, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que en unos minutos nos pueden ver en la tele de esta casa, que es Libertad Digital Televisión. Y nosotros volvemos el próximo sábado y ya pues venga ahí a coger carrerilla, que ya a ver qué pasa con el fin de las listas, de para acá y de para allá, mucha política y mucha economía. Que disfruten del fin de semana aunque haga un poquito de calor. Economía para todos con Carmen Tomás.